Entonces vamos a comenzar. Oremos. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos de nuevo en este día que nos permites poder tener esta reunión y este estudio acerca de tu santa palabra. Agradecemos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han conectado, los que están por conectarse, Padre. Y te suplicamos que bendigas a cada uno y especialmente a nuestra maestra Yani, y que tu Espíritu Santo sea quien dirija nuestras mentes, nuestros corazones, nos guíe, Señor, a tu palabra, a tu verdad. Gracias, Padre, te damos por todo lo que tú provees. Te suplicamos y te agradecemos todo en el preciosísimo nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos entrando, perdón, al capítulo 16. Todavía nos quedan 6 capítulos más, ¿verdad? Y podríamos decir, estamos casi llegando al final del conflicto. Hemos estado yendo paso a paso, ¿verdad? Acerca de cuando el mensaje a las iglesias, cómo los sellos se comenzaron a abrir y luego vinieron las trompetas, ¿verdad? Y pues sabíamos que en el tiempo de las trompetas todavía había tiempo de gracia para que la gente se arrepintiera, pero ahora llegamos al final, podríamos decir, ¿verdad? Cuando van a caer las plagas sobre esta tierra. Y comienza todo el mundo con su Biblia abierta, por favor, santo, sea que nos guíe en el estudio. Comenzamos en el capítulo 16, versículo 1, denominado las copas de ira. En este capítulo, cuando comienzan a caer las plagas, aquí se acabó el tiempo de gracia. Aquí van a empezar a caer una tras otra, van a haber desgracias sobre la tierra, sin parar, una siguiendo a la otra, pero ya no hay oportunidad de que las personas se arrepientan. Vimos en el capítulo pasado cuando se abre el templo, cuando ya sale Jesús de la intercesión y ahora están por caer las plagas. Dice el versículo 1, oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a ir a la próxima diapositiva porque esa sección nos la explica la siguiente. Dice, esto está sacado del comentario bíblico adventista. Dice, aunque Juan no especifica el momento en que se da la terrible orden, el contexto demuestra que será proclamada inmediatamente después del fin del tiempo de gracia, pero antes de la venida de Jesús. Es evidente que la serie de calamidades sin precedentes que aquí se predice está aún en el futuro. Por supuesto, nosotros sabemos que lo que está ahorita por venir sobre nosotros son las trompetas. Y una vez se termina el tiempo, porque en el tiempo de las trompetas va a ser el sellamiento. Y una vez se acabe el tiempo de las trompetas, que también va a ser corto, y el sellamiento se va a dar la ley, ¿verdad?, de muerte al que no guarde el día del domingo. Y entonces nosotros sabemos pues de que a partir de entonces, cuando nosotros en la tierra no vamos a saber cuándo es que se termina el tiempo. Pero en el cielo, cuando comienzan a caer las plagas, y por eso nosotros tenemos que estudiarlas para tener una idea, cuando comencemos a ver estas cosas, vamos a saber que se acabó el tiempo de gracia. Así que vamos a regresar a la diapositiva anterior. Y entonces dice el versículo 2, fue el primero, o sea, el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Vamos a ir a Éxodo capítulo 9, versículo 10. Y dice que esta úlcera maligna y pestilente cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Cuál es la marca de la bestia? Pues el día domingo. Nosotros ya lo sabemos, también tiene que ver con el carácter, ¿verdad? Un carácter que no ha sido moldeado a la manera de Cristo y que adoraban a su imagen, o sea, de que ellos están contentos guardando el sábado, pero el domingo, pero sobre ellos viene esta úlcera maligna y pestilente. Éxodo capítulo 9, versículo 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias.
vemos nosotros que ya esto ya ha sucedido, ¿verdad? No sabemos si va a ser exactamente igual que la del tiempo de Faraón, pero vemos pues que Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él está en control de todos los elementos, no hay, porque Él es el creador, ¿verdad? Ya vimos que eso ya sucedió, pues va a volver a suceder, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que nos dice también el comentario bíblico, el hecho de que la primera plaga se derrame sobre los hombres que han recibido la marca de la bestia y adoran a su imagen, sitúa las plagas después del aparecimiento de la imagen, precisamente, ¿verdad? Y de la colocación de la marca. Así que las plagas aparecen después de la colocación de la marca, ¿verdad? Porque ya tienen que estar marcados los dos grupos. 144,000 están sellados y a los demás ahora están también sellados o marcados, mejor dicho, con el domingo, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, bueno, lo vimos tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14, cuando se sellan a los 144,000, ¿verdad? Y también es después del fuerte pregón que amonesta contra la bestia y su señal. Así que es importante ver pues que ya las cosas que han sucedido, por eso es importante mantener los ojos puestos para que las plagas vengan. Tiene que haber pasado la ley dominical, tienen que haberse sellado ya los 144,000, tienen que ya los dos grupos haber quedado marcados, los que salieron de Babilonia y los que no quisieron salir de Babilonia. Ya se ha predicado el fuerte pregón, ya se ha predicado acerca de la bestia y de su imagen y de todo lo demás. Ya cuando vienen las plagas, se acabó el tiempo de gracia y ahora entonces vienen los juicios de Dios. Además, el hecho de que las últimas 7 plagas constituyan la plenitud de la ira divina sin mezcla de misericordia, como nos explican todos estos capítulos que hemos visto en el pasado, claramente muestra que ha terminado el tiempo de gracia para todos aquellos que, pues, que no quisieron poner atención a las palabras de Dios, que no quisieron escuchar a los mensajeros del Señor. Acuérdense que cuando esto suceda, los hijos de Dios, los 144,000, habrán predicado el evangelio con rostros iluminados como lo era el de Moisés cuando vio la presencia de Dios. Así que va a ser obvio el tiempo cuando se acabe el tiempo de gracia, ¿verdad? Esta primera descarga de la ira de Dios caerá sobre los que no han prestado atención ni al mensaje del tercer ángel, porque en el mensaje del tercer ángel ya Dios les advertía contra la adoración de la bestia y su imagen. Esto ya lo vimos nosotros en el capítulo 14, ¿verdad? Ni tampoco han prestado atención a la exhortación final de Dios para que los llamaba a salir de Babilonia, de aquella Babilonia simbólica, ¿verdad? Esta plaga, dice el comentario bíblico, menciona que no va a ser una plaga universal. En la mayoría hay plagas que sí van a ser totales, especialmente la última y la penúltima, pero esta dice que no va a ser una plaga universal, por el hecho de que si todas las plagas cayeran de una vez sobre toda la tierra, pues no aguantarían ni era 7 plagas, ¿verdad? Porque antes desaparecerían. Tercero, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser que vivía en el mar. Esta plaga sucedió allá en Egipto, ¿verdad? Si nosotros leemos Éxodo capítulo 7, versículos del 17 al 21. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Hermanos, yo no sé si ustedes pueden usar su imaginación. A mí me encanta usar mi imaginación cuando estoy leyendo los escritos, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes el mar convertirse en sangre? Yo no sé cuántos han estado a presencia de bastante sangre derramada. A mí me tocó en una ocasión, estaba viajando por un pueblo por allá en mi tierra y hubo un pleito entre dos macheteros y uno de ellos le voló la cabeza al otro. Miren, hermanos, es que fue una regadera de sangre, se desangró el hombre y el olor de la sangre era horrible. Allá en mi pueblo le dicen chuquilla, el olor de la chuquilla, de la sangre. Se sentía un olor tan feo que yo me recuerdo que estaba cerca de mi casa donde eso sucedió y el olor llegaba hasta la casa, tanto que mi mamá con algunos empleados tuvieron que sacar mangueras para lavar toda esa sangre, porque el olor era espantoso, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes todo el mar convertido en sangre, esa edentina, que como leímos ahí, dice que hedía todo, ¿verdad? Se corrompió todo, dice, había hedor en todas partes cuando golpeó Moisés la sangre del río Nilo, ¿verdad? Digo, el agua del río Nilo que se convirtió en sangre. Así que, ¿se imaginan ustedes la barbaridad no solamente del mal olor de la sangre, pero ahora el de todos los peces muertos? Y cuando digo peces, pues estoy hablando de todos los animales del mar, ¿verdad? Los camarones y los cangrejos y qué sé yo. Así que, entonces, vemos que esa va a ser una plaga terrible. Ahora, ¿sucederá en todos los mares? No lo sé. Pero sí sé que vamos a escuchar en las noticias que el mar se convirtió en sangre o algo que parece sangre y que todos los animales están muriendo. Algunos piensan que es un tipo de alga que se desarrolla a veces en pequeños grupos en algunas zonas del mar, pero la Biblia dice que se convirtió en sangre y yo quiero creer que se convirtió en sangre, ¿verdad? Y que va a morir muchos de los animales que están en el mar. Y luego sigue diciendo, porque el agua del mar, nosotros sabemos que no se puede tomar, pero ahora va a llegar más allá todavía. Dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. De ahí es donde nosotros obtenemos el agua para tomar, el agua para bañarnos, ¿verdad? El agua que usamos para lavar nuestros trastos. Y dice que se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y aquí viene la razón por la cual Dios hace lo que hace. Dice, cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Saben, hermanos, la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis nos habla de que va a haber muchos muertos, va a haber muchos mártires antes de que se cierre el tiempo de gracia. Cuando pase la ley dominical y se dé el mandato, el decreto de muerte a aquellos que no guarden el domingo, va a haber muchas personas que van a dar su vida, muchos. Entonces el Señor no los va a dejar sin ser vengados. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La sangre de los santos es preciosa para Dios. El Señor va a hacer justicia. Y entonces, imagínense ustedes lo terrible que va a ser eso, ¿verdad? No tener agua ni siquiera para tomar. Por eso sabemos que las plagas van a ser cuestión rápida, porque no se puede vivir mucho tiempo también sin tomar agua. Entonces, sigue diciendo que aquí encontramos en el gran tiempo de angustia que habrá muchos mártires, y eso lo vemos tanto en el 9 y el 10, como también en el capítulo 7, 13 y 14, también en el capítulo 13,
versículo 15, versículo 17 del 5 al 6. Veamos nada más unos cuantos. Apocalipsis 6, versículos del 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vendrás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Muy bien, aquí vemos un símbolo, ¿verdad? No es que los muertos están ahí gritando, pero es un símbolo que Dios no los ha olvidado y que esa sangre que ha caído, el Señor la va a vengar. Veamos el capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos aquí nosotros que este grupo es el que se menciona después de los 144,000, al cual la palabra de Dios en el capítulo 7 lo llama la gran multitud, que no se podían contar. Al último momento, los obreros, podríamos decir, de la última hora, al dar su predicación, mucha gente se va a convertir. Se van a dar cuenta de que el día de sábado es el día del Señor y que el otro es un día creado por los hombres y no está apoyado por la palabra de Dios. Y toda esa gente que se convierta en el último momento van a pagar con el precio más grande que se puede pagar, y es el en cambio, los 144,000, ellos han demostrado a través de su vida que han sido fieles y santos, ¿verdad? Y por eso el Señor les guarda su vida para que ellos no mueran, y porque también Él tiene que tener un pueblo que lo va a recibir cuando Él venga. Pero muchos mártires vamos a encontrar. No vamos a leer los demás, ustedes lo pueden leer en casa, pero la palabra de Dios nos muestra que van a haber muchas personas que han de morir. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Saben, yo estaba, bueno, todos nosotros sabemos que en el ciclo del clima hay días calientes y hay días fríos, ¿verdad? Y en algunos momentos hay un gran calor y pues cuando algunas veces las personas dicen cuando estamos más cerca del sol, que es cuando sucede el verano, según en el país donde usted esté, ¿verdad? Porque la tierra se mueve, no está completamente perpendicular, sino que está como un poco doblada, así que cuando va dando la vuelta y se va acercando al sol, pues las estaciones van cambiando, y entonces nosotros hay días que son muy calurosos. Bueno, pues investigando un poquito acerca de cómo se desarrolla el asunto del clima, ¿verdad? Nosotros vemos de que, vean ustedes acá, el tiempo atmosférico, realmente la combinación de los parámetros de temperatura. ¿Y cuáles son esos parámetros? Bueno, la precipitación, o sea, cuando llueve, el viento, la humedad, la presión atmosférica, las nubes, todo eso tiene que ver con nuestro clima, ¿verdad? A esto se le llaman los elementos del clima. Y de acuerdo a cómo hay influencia en la Tierra de estos parámetros de temperatura, así nosotros sufrimos o de frío o de calor. A veces dicen, viene una olada nórdica, que viene del norte y va a traer nieve y va a traer frío. Otros dicen, vienen los monsunos, ¿verdad? O vienen los vientos de Santa Ana, etcétera. Hay un montón de términos que no que predicen, que nos demuestran qué clase de tiempo es el que va a haber a través de lo que ven por el satélite. Nos van diciendo si vamos a tener temperaturas cálidas o temperaturas frías. Pero lo que viene en la plaga es más que eso, es la intervención de Dios sobre este planeta. Y saben ustedes que si a eso le ponen que tienen llagas por todos lados, imagínense una persona con llagas y ahora con un calor espantoso, y aparte de eso no puede ni tomar agua,
ese va a ser un momento de desesperación y apenas vamos en la tercera plaga, ¿verdad? Dice, bajo la cuarta plaga se enviará, perdón, a regresar ahí donde estábamos. Okay. Bajo la cuarta plaga enviará un exceso de calor y energía que atormentará a los hombres y destruirá la vida. Los habitantes de la tierra, otra vez, sin duda, directamente por este intenso calor, pero sus peores resultados, evidentemente, serán la sequía y el hambre más espantosa que jamás se hayan conocido. La gente va a sufrir de una manera increíble durante estas plagas. Y como digo otra vez, no van a ser completamente alrededor del mundo porque rápidamente dejarían de existir, pero van a ser grandes partes de la tierra que van a estar sufriendo esto. Pero alguien podrá decir, bueno, pero si hambre siempre hemos tenido en algunas partes de la tierra. Sí, pero ahora va a ser una cosa más grande, más intensa, ¿verdad? Y mucho más seria que lo que existe hoy en día. Así que, pues estamos por ver cosas tremendas, ¿verdad? Que el Señor va a hacer. Y lo que hacen las personas en lugar, bueno, ya sabemos que no se pueden convertir a Dios, pero la respuesta de ellos es blasfemar el nombre de Dios. Y nosotros sabemos porque la blasfemia es expresarse de una manera despreciativa, con faltando al respeto a nuestro Dios, no importando su majestad, sino que tratándolo como cualquier cosa, ¿no? Y durante la cuarta plaga los hombres comenzarán a echarle la culpa a Dios por sus sufrimientos, pero comprenderán finalmente que han estado luchando con Él. A medida que se van acrecentando estas plagas, ¿verdad? La gente comienza a comprender, pero no, ya no pueden, ya el Espíritu Santo no los puede convencer de pecado, ya no pueden alejarse, ¿verdad? Ya no pueden convertirse, así que entonces deciden, como decimos, pelearse con Dios, echarle la culpa a Dios. Viene la quinta copa y dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ven ustedes, está cayendo la quinta copa de la ira. Sin embargo, todavía están sufriendo de las úlceras, porque van a ser una tras otra, una tras otra. En este caso, en la quinta copa, ¿verdad? Que va a haber una oscuridad sobre el trono de la bestia. Algunos piensan que se va a oscurecer el Vaticano, otros piensan que se van a oscurecer todas las iglesias católicas. No, lo vamos a saber hasta el momento que suceda, hermanos, pero nos está dicho que va a haber, que se va a cubrir de tinieblas. Y si un día alguien nos dice o en las noticias escuchamos, ¿verdad? Que hay una gran oscuridad, no sabemos si va a ser por nubes o solamente porque se oscurece. Dios tiene diferentes maneras de hacer las cosas, pero cuando lo sepamos, sabemos nosotros que estamos en la quinta plaga, ¿verdad? El hecho que durante la quinta plaga los hombres aún sufran las llagas de la primera plaga, del capítulo 16, ¿verdad? Versículo 11 que estamos leyendo, claramente señala que las plagas serán derramadas una tras otra y dentro de un periodo relativamente corto, sacado del comentario bíblico. El trono de la bestia es evidentemente su sede. La bestia representa en primer lugar al papado que ha resurgido, no tanto en su aspecto religioso como en su pretendido papel de potencia mundial que domina a otras potencias del mundo. Esto es importante de entender, porque una cosa es el papado como iglesia católica, eso es una cosa, ese es desde el punto de vista religioso, pero tiene el otro aspecto, que es como un estado, como un país, y que ahora quiere gobernar sobre todos los hombres. De eso es lo que está hablando, ¿verdad? El sexto ángel, versículo 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó,
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Cuando se habla del gran río Éufrates, lo que se está haciendo es recordar lo que ya sucedió con el río Éufrates, porque nosotros, como conocedores de la profecía, sabemos que el río Éufrates pasaba sobre el medio de la ciudad de Babilonia, y que para que Medo-Persia pudiera apoderarse de Babilonia o conquistar a Babilonia, fue necesario secar el río, podríamos decir, desviarlo, para que el canal por donde pasaba el río quedara vacío y ellos pudieran entrar por ahí. Eso nosotros lo conocemos, pues aquí se da una referencia a eso, ¿verdad? Y entonces dice que está preparado para el camino a los reyes de Oriente. De Oriente dice la palabra de Dios que va a venir el Señor Jesús. Y luego dice que vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Vamos a ver lo que dice el comentario adventista al respecto. Dice, por lo general, los comentadores adventistas aceptan 2 interpretaciones de los versículos del 12 al 16. Según la primera interpretación, el gran río Éufrates representa el Imperio Otomano, el secamiento de sus aguas, el debilitamiento gradual de ese imperio. Los reyes de Oriente simbolizan las naciones del Oriente y el Armagedón, el valle literal de Megido al norte de Palestina. Por lo tanto, el debilitamiento del Imperio Otomano se considera como una preparación para el camino para las naciones orientales que vengan a combatir contra las de Occidente en el Valle de Megido. El sexto, así que tienen esa versión, es una, y la otra que yo les decía con respecto a Babilonia, ¿verdad? Vemos nosotros que según la otra interpretación, ¿verdad?, representaba a los pueblos sobre los cuales domina Babilonia, que es la que yo les expliqué, simbólica. El secamiento de las aguas indican que le quitan su apoyo a Babilonia. Los reyes del oriente simbolizan a Cristo y los que lo acompañan. Y el Armagedón, la última batalla del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Usted sabe que la voy a explicar nuevamente en el capítulo 20, que es cuando se va a dar la última gran batalla, ¿verdad? De manera que el retiro del apoyo humano a la Babilonia simbólica se considera como la eliminación de la última barrera para su derrota y para los castigos finales. Así que vemos nosotros que hay personas que piensan que este símbolo tiene que ver con el Imperio Otomano, cómo sucedió, ¿verdad? De cómo se les apoyaron otras naciones cuando hubo esta guerra. Y la otra es con respecto a Babilonia, cuando el río Éufrates se secó y dio oportunidad para que los medo-persias pudieran tomar la Babilonia. Lo tenemos que ver, todo eso está en el futuro. Versículo 14. Dice, habla de 3 espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Allá en la época de Moisés, nosotros vimos que los sacerdotes paganos, ellos hicieron milagros también, al menos parecían milagros y se asimilaban un poco a los que Dios hacía, aunque los de Dios eran mucho más grandes. Pero podemos ver que el diablo también tiene poder para engañar y hacer milagros mentirosos. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 dice así. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y voy a leer el 14 también. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
Si ustedes quieren leer más acerca de este engaño tan grande que va a haber, ustedes pueden ir al libro Conflicto de los Siglos. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 645, encontramos mucho acerca de estas señales mentirosas, así como también en la página 498. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 4. Vamos a ver lo que dice ahí. 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y el 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, de que el diablo va a hacer cantidad de milagros, va a engañar a todos aquellos que no conocen la palabra de Dios, porque los santos van a reconocer los milagros como mentirosos cuando el diablo hable, porque va a hablar en contra de las sagradas escrituras, ¿verdad? No va a hablar con un escrito está. Así que el diablo está preparando el engaño más grande y es el de hacerse pasar por Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjense, los engaños van a ser tan grandes y a esas personas que no estudian la palabra de Dios no van a tener oportunidad. Bueno, ya ahí ya se acabó el tiempo de gracia y todos van a estar convencidos que están en el lugar correcto. Ellos van a estar convencidos de que están con Dios, porque cuando vean hacer esos grandes milagros van a decir solo Dios puede hacer estos milagros, sin saber que están completamente perdidos. Versículo 15, y yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Veamos lo que dice acerca de las ropas blancas. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué interesante. Nosotros que nadie se salva por las obras. Pero sin embargo, las obras y la fe van juntas, van ligadas. Usted no las puede separar. Somos salvos por fe, por ese regalo precioso que Jesús nos dio, que nosotros conocemos como la gracia. Pero sin embargo, todos aquellos que han sido salvos se ve por sus vidas, por sus hechos. Y eso es lo que es mantener nuestras ropas puras. O sea, que el manto de justicia nos cubre. O sea, ese manto de justicia lo puede ver la gente no por un vestido blanco, sino por lo que nosotros hacemos. Nuestras obras denotan si nosotros pertenecemos a Jesús o no. Si tú tu vida la pasas viendo entretenido con el mundo, la música del mundo, las películas del mundo, no le sirves a Jesús, nunca en tu vida has traído un alma a Cristo, nunca has dado un estudio bíblico, no enseñas la palabra de Dios a nadie, nadie sabe que eres cristiano, a lo mejor tus ropas no están blancas. El Señor dice que las obras justas de los santos es lo que representan esas vestiduras blancas. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y dice que salió una gran voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. Miren, ese hecho está es lo mismo que consumado es. Ya Jesús lo dijo una vez. La segunda vez
Es porque ahora estamos en la séptima copa, se acabó el tiempo, ya no hay más. Y entonces siempre que Dios habla, hay truenos y relámpagos y se estremece todo, ¿verdad? Entonces dice, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Se acabó, dice el Señor, se acabó toda la maldad, se acabó el pecado, es hora de limpiar la tierra. Él viene ahora, ¿verdad? A recoger a sus 144,000 que están vivos, a levantar a todos sus santos, a de llevárselos y a partir de entonces va a comenzar el milenio. Así que vemos nosotros, ¿verdad? De que esto está por terminarse muy pronto. Yo no me aguanto porque ese día llegue, ¿verdad? Para que pronto estemos nosotros en la patria celestial y esto se está acabando más pronto de lo que nosotros imaginamos. Estas palabras también se pronunciarán otra vez en la restauración de la tierra nueva, en el capítulo 21:6. El Señor va a volver a decir otra vez esas mismas palabras. Hecho está. Palabras que son similares a consumado es. Fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesús cuando murió en la cruz. Lo podemos encontrar en San Juan 19:30. Y también al concluir su ministerio de sacrificio, ¿verdad? Que Él las dijo, pues también lo va a decir cuando ya llegue la consumación del tiempo. Así que asegurando así el éxito del plan de redención. Este dramático anuncio señala en el contexto de Apocalipsis 16:17 el momento cuando se descubrirá por completo el misterio de la iniquidad, cuando desenmascarará el verdadero carácter de la unión religiosa política universal de los versículos 13, 14 y 19. Esto lo encontramos también en el comentario bíblico y nosotros sabemos pues de que esto va a llegar a su fin muy pronto. Versículo 19, gran dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Dice que la gran ciudad fue dividida. Aquí está comparando la gran ciudad de Babilonia con la gran ciudad del Vaticano, ¿verdad? Que ha tenido control sobre todas las personas alrededor del mundo. La gran ciudad va a ser dividida en 3 partes, dice, y las ciudades de las naciones también cayeron. No más corrupción en estas ciudades grandes a donde existe el pecado en abundancia, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Todas van a caer, dice. Y dice Juan, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el vino del cáliz de su ira. Versículo 20. Cuando ese terremoto, como nunca ha habido, suceda, dice que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Un terremoto tan grande, imagínense ustedes, ese mar va a ser unas olas gigantescas que se van a tragar a las islas. Así que es que las islas huyeron, sino que se las tragó el mar, ya no las encontramos y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. Ya lo había dicho el Señor en Job, capítulo 38, versículos 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el día de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Ven, el Señor dice, Él tiene, por supuesto, simbólicamente guardados. ¿Por qué? Porque los tiene en su mente. Él sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Y en el momento el Señor lo dice y es. Él tiene, dice, guardado el granizo, pero van a ser grandes bolas de granizo, ¿verdad? Lo que va a haber, lo que va a caer sobre esta tierra. Hermanos, concluyendo, las plagas son una manifestación de la superioridad divina. Primero fue la misericordia de Dios. Las trompetas fue muestra de la misericordia de Dios.
Pero en las plagas, como ya no hay oportunidad de arrepentimiento, son una manifestación de la superioridad de la autoridad y va a demostrarle al mundo entero que él sigue en control de esta tierra. Y él va a demostrar su gran poder. Terminan con la derrota decisiva de los hombres que han preferido desafiar a Dios. Dios va a hacer justicia. El impío no va a ser inocente. Hoy en día los impíos hacen y deshacen, pero viene el momento cuando Dios va a hacer justicia. Por lo tanto, concluyen con la liberación de su pueblo escogido de una situación que de otra manera sería irremediable. Demuestran la justicia de Dios y dan honra y gloria a su nombre. Si Dios no interviniera en esta tierra, hermanos, todos los cristianos desapareceríamos del planeta. Pero es por la misericordia de Dios y por lo que Él va a hacer que nosotros sabemos, y como conocemos a Dios, que Dios no es hombre para que mienta, sabemos que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir y pronto estaremos en la patria celestial. Que el Señor les bendiga a todos.